Qué alegría encontrarnos una vez más en la presencia de Dios. Saludo con afecto a quienes hoy están aquí en el templo, a los que se reúnen en grupos pequeños en diferentes hogares y también a quienes nos acompañan de una manera personal a través de este video. Todos somos parte de esta misma familia espiritual que se une para escuchar la voz de Dios a través de su palabra. En esta semana, bajo el lema Embajadores del Reino, venimos estudiando varios temas en estas jornadas. Ya hemos visto la familia como mayordomo que pone primero a Dios. También consideramos la familia que honra a Dios, la importancia del presupuesto familiar. Y ayer hemos visto la importancia de la sabiduría en la vida y en la familia. El tema que nos convoca hoy trata acerca del contentamiento versus la avaricia y el consumismo. Pero antes de avanzar con nuestro estudio, vamos a pedir juntos la dirección de Dios. Querido Padre que moras en los cielos, una vez más venimos a tu presencia. Queremos rogarte, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu. Guíanos, Señor, a través de tu palabra para que podamos comprender este tema y también poder practicarlo en nuestra vida diaria. Lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la Biblia. Allí en 1 de Timoteo, el capítulo 6, los versículos 6 y 7. Allí dice lo siguiente. Vamos a leer juntos. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Apreciados, vivimos en un tiempo marcado por la insatisfacción. Buscamos bienes, más consumo, más apariencia y sin embargo menos paz en el corazón. La palabra de Dios nos recuerda que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en la piedad y en el contentamiento que nos da el Señor. Jesús mismo nos advirtió cuando dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esto está en Lucas capítulo 12, versículo 15. Qué contraste con la mentalidad de este mundo, ¿verdad? Donde siempre parece que necesitamos más para ser felices. Tenga cuidado con el ímpetu mundano por la búsqueda de dinero y cosas. Nuestro cielo no está aquí. Cuenta la fábula sobre un príncipe que estaba a punto de casarse, que fue visitado por un ángel del cielo para darle la noticia de que fue favorecido para visitar el cielo. Sin embargo, el ángel le advirtió de que sería necesario tener mucho dominio propio y saber renunciar a los deleites celestiales para que no perdiera la vida en la tierra. El ángel le explicó que solo podía permanecer en el cielo un día y que el día en el cielo era equivalente de un mes en la tierra. También le advirtió que debido a que las delicias celestiales eran tan maravillosas, quizás quería quedarse días adicionales, pero que eso significaría que el tiempo en la tierra correría aún más rápido. Cada hora más que él se quedaba en el cielo debilitaría su voluntad para volver al mundo de los mortales al costo de perder su matrimonio y su historia en la tierra. El joven príncipe, sin embargo, hizo todas las promesas de que cumpliría el acuerdo y respetaría el tiempo acordado de un día. Pero al estar en el cielo, el joven no soportó la idea de dejar tanta paz y alegría y pospuso su regreso a la tierra tanto como le fue posible. Cuando regresó a la tierra, llevado por el ángel, encontró su castillo vacío y escuchó la historia del príncipe que había desaparecido hacía 100 años. En verdad, Dios nos ha dado muchos placeres edénicos, casi irresistibles, que todavía podemos disfrutar
incluso en este mundo imperfecto. ¿Saben? El pecado no consiste en disfrutar de gozos lícitos, sino en los extremos y en la falta de control en el uso de lo que es bueno. Para muchas personas el dinero es su cielo y no saben cómo ser prudentes en su búsqueda y en su uso. Cuando se dan cuenta, toda su vida se ha pasado girando en torno a los bienes materiales que son solo un medio para cumplir los objetivos de la vida y así pierden el verdadero propósito de la existencia. En este análisis bíblico vamos a aprender 3 cosas. Primero, cómo tener contentamiento. Segundo, cómo resistir la avaricia. Y en tercer lugar, cómo superar el consumismo de manera que nos conduzca a la verdadera paz que solo Cristo puede dar. Primeramente, para tener contentamiento, debo mantener la comunión con Dios. Mis amigos, la comunión con Dios es una experiencia en el Espíritu Santo que produce templanza, como lo dice Gálatas capítulo 5, versículo 22, haciendo que nos concentremos en las cosas espirituales. Eso es lo que produce la templanza. Alguien dijo que la diferencia entre un medicamento y un veneno es la dosis. Por lo tanto, al tratar de ganar dinero y al gastarlo se necesita templanza. El cristiano debe estar satisfecho en su justa medida porque la templanza es una parte inseparable del fruto del Espíritu Santo en la vida. La palabra original para contentamiento en la Biblia significa condición en la que no se necesita ningún tipo de ayuda, porque uno ya tiene lo suficiente para la vida y la mente está satisfecha con su parte. Pero este contentamiento tiene que ser dinámico. En esta experiencia, la situación del contentamiento no impide estar abierto a progresar de acuerdo con los principios de la palabra. Y si es para el honor y la gloria de Dios, con mucho más razón, tenemos que avanzar. Por otro lado, el mundo fomenta la avaricia. Y eso hay que prestar atención. En lugar de estar abierto al progreso bajo la guía de las Escrituras, el mundo promueve un constante sentimiento de descontento que está motivado por la ambición y la vanidad, tanto para la adquisición como para el uso del dinero. Esta relación ansiosa de amor con la cosa, o sea, el dinero, cosifica al ser humano, el cual se convierte en objeto del propio objeto. Esto es interesante analizarlo. En lugar de dominar, es dominado por el instrumento que creó. Esto desfigura la imagen de Dios en el hombre que fue creado para señorear el mundo y todo lo que hay en él y no al revés. De manera que solo la comunión con Dios ofrece la gracia para vencer la avaricia y amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. En segundo lugar, es importante resistir la avaricia. La falta de comunión debilita el alma, pero la comunión con Dios da la victoria sobre la codicia. La avaricia, que es el amor al dinero, es pecado. Es idolatría que rivaliza con Dios. Jesús dijo que ninguno puede servir a 2 señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas, de acuerdo como nos dice Mateo capítulo 6, versículo 24. Ahora es importante entender cómo nace la avaricia en el corazón del hombre. El pecado establece una relación de amor entre el ser humano y el dinero, en un afecto subordinado, resultado del placer que se obtiene al poseerlo y al usarlo. Este amor no es el mismo que se da entre las personas. El amor entre las personas humanas en el Nuevo Testamento suele estar representado por las palabras griegas fileo o ágape, ¿no es cierto? Fraternidad, amor. Pero el apóstol Pablo usa otra palabra aquí para retratar el amor al dinero. Él usa el término filarguería, que es amor al dinero, o sea, amor a la codicia, que es la raíz de todos los males.
el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, como dice 1 Timoteo 6, versículo 10. Por eso ya el sabio Salomón advertía con gran propiedad que el que ama el dinero no se va a saciar de dinero, y que el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto, dice el sabio, es vanidad. Eclesiastés 5:10 lo encontramos allí. La avaricia es una posesión que nunca se sacia. Crece a medida que uno la satisface, como un gusano que destruye al huésped que la alimenta. El dinero, para el que ha sido alcanzado por la fiebre de la avaricia, es un ídolo que lo hace sentir como un Dios y por lo tanto peca dos veces. Por otro lado, quien ama a Dios y ama a su prójimo como a sí mismo, utiliza el dinero para imitar el amor de Dios y servir a su prójimo. No hay pasión por el dinero. El dinero es un tipo de poder, pero todo el poder le pertenece a Dios. Por lo tanto, Dios nos presta todo el dinero para servir a los demás, como Él lo ha determinado. Todos un día prestarán cuentas al verdadero dueño. Y esa cuenta va a ser de cómo usaron ese poder, o sea, el dinero. En este sentido, la familia fiel está en paz porque sus recursos están al servicio de Dios y también de sus miembros de la familia y de los necesitados, según como nos enseña la Biblia en sus principios de administración financiera. Ahora, ¿cómo vencer esta avaricia? En primer lugar, orando por el dominio propio y mortificando el pecado de la avaricia. Pablo dice en Colosenses 3:5 que tenemos que hacer morir, pues, lo terrenal en nosotros, que es fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En Mateo 7:7 Jesús dice, pedid y se os dará. Cuando suplicamos por el dominio propio, con sinceridad, pidiéndole a Dios en oración por liberación, como quien ruega por su propia vida y salvación, vamos a tener la contestación y la victoria. Otra manera de vencer es interesándonos en la misión como se refleja en Hechos 2. Elena de White dice que esta generosidad de parte de los creyentes era el resultado del derramamiento del Espíritu Santo, porque un interés común los dominaba, a saber, el éxito de la misión que se les había confiado. Y la codicia no tenía cabida en su vida. Ustedes pueden leer esto en el libro Recibiréis Poder, página 337. La práctica de la liberalidad sistemática es otra manera. En el libro El Hogar Cristiano, en la página 335, encontramos la siguiente declaración. La práctica constante del plan divino de la benevolencia sistemática debilita la codicia y fortalece la benevolencia. Dios conoce nuestro peligro y nos ha rodeado de medios destinados a impedir nuestra ruina. Requiere que practiquemos constantemente la benevolencia a fin de que la fuerza del hábito de las buenas obras quebrante la fuerza del hábito adquirido en la dirección opuesta. Recuerde, usted puede encontrar esto en el Hogar Cristiano, página 335. Finalmente, tenemos que superar el consumismo. Para tener contentamiento cristiano, además de comunión con Dios y liberalidad para vencer la avaricia, es necesario también vencer el espíritu del consumismo que esta sociedad tiene. El consumismo es la adquisición de cosas superfluas, que no son esenciales. Es el despilfarro de dinero para buscar placeres sin control y sin criterios bíblicos. Por lo tanto, hombre necesitado será el que ama el deleite y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá, dice Proverbio 21:17. Mis amigos, se necesita dominio propio y sabiduría para renunciar a los gastos innecesarios. El consumismo genera deudas, ansiedad y también conduce a la infidelidad a Dios y a su obra.
Además, el consumismo es una compulsión que a veces necesita tratamiento. En este caso se debe buscar ayuda psicológica profesional y a menudo puede ser una indicación de que la persona quiere llenar algún vacío que solo el contentamiento del Espíritu Santo puede llenar. Además, el consumismo es un despilfarro de dinero porque el que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Esto también lo encontramos, ¿no es cierto?, allí en Eclesiastés 5:10. El consumismo produce endeudamiento y el consumismo entonces consume a la persona, a la familia, a la paz y a veces a la honestidad y a la fe, imposibilitando la salvación. Algunas ideas prácticas para el momento en que nosotros vamos a comprar. No se apresure a comprar, evite comprar cuando le den ganas. Es mejor esperar a que la idea madure. No caiga en el apuro por comprar, pensando que nunca más volverá a aparecer una mejor oportunidad. Cuestione la necesidad real y sus razones al momento de comprar. Recuerde que la ostentación, la vanidad, los anuncios y las promociones crean necesidades poco realistas. Son fantasías extravagantes sobre productos que solo vacían su cuenta bancaria. Después de todo, llenan su casa con cosas inútiles apiladas en algún depósito olvidado. Seguramente usted y yo tenemos ese depósito, ¿verdad? Pregúntese si puede vivir sin el producto. No compre lo que realmente no mejora su comodidad y la de su familia de forma duradera, saludable y en coherencia con sus valores. Compre solo si su vida se vuelve insoportable sin la compra. ¿No hay un uso mejor para el dinero en este momento? Pregúntese. Revise sus prioridades y asegúrese de que sus ahorros estén bien. Si sus diezmos y ofrendas están al día, si no hay una persona realmente necesitada a la que pueda ayudar, ¿puedo comprar con margen sin endeudarme? Otra pregunta importante. Por último, asegúrese de que puede comprar sin endeudarse. Aunque sea realmente necesario, no lo compre. Si eso se lo va a poner a usted en una deuda. El ser humano, sin el Espíritu Santo, es una víctima fácil de la avaricia y del consumismo. La verdadera ganancia de la vida es la piedad con contentamiento. Es el amor a Dios sin dejarse dominar por esta búsqueda incontrolable de dinero y consumo a cualquier precio material o espiritual. Tanto la Biblia como el don de profecía nos enseña que solo la gracia de Dios a través de la oración y la comunión constante en el Espíritu Santo puede vencer la avaricia y el consumismo. Así, usted y yo estaremos satisfechos con las bendiciones ya recibidas y serviremos a Dios y a su obra con gozo, sin ninguna preocupación. Mis apreciados, hoy tenemos la oportunidad de tomar la decisión de buscar el verdadero gozo de vivir con Dios y como Él lo desea. Usted puede experimentar la paz y la plenitud del contentamiento y ser libre de la presión y de la dictadura del pecado, de la avaricia y del consumismo. Todos los que deseen recibir esta gracia, el Señor va a bendecirlo. Pero hay algunas preguntas que tenemos que reflexionar. Usted puede hacerlo allí donde está. ¿Tengo un comportamiento consumista y gasto dinero en cosas que no son realmente necesarias? ¿He dedicado tiempo a mi vida espiritual, a leer la Biblia, a orar y a participar en la obra de Cristo? ¿O mi búsqueda de las cosas materiales me ha impedido buscar realmente el reino de Dios? Estas son preguntas muy importantes que debemos de manera confesa responderlas a nuestro Dios. Quiero invitarte ahora a que me acompañes en una oración de entrega, de
pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder realmente vivir con contentamiento en nuestras vidas. Oremos juntos. Querido Padre Celestial, en este momento, Señor, queremos agradecerte porque tu palabra siempre nos orienta, siempre nos enseña. Que nuestro corazón pueda ser llenado de tu amor, de la presencia de tu Santo Espíritu, para que estemos siempre viviendo en contentamiento, con equilibrio en el manejo de los recursos y sin tener, Señor, nuestro corazón vacío, porque tú lo llenas todo. Bendice a cada uno de los presentes que en este momento nos está acompañando. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos encontramos el día de mañana para seguir estudiando la palabra de Dios.